Miren, como datito, estar aquí en esta parte del Vaticano es gratis, aquí no cobran nada. Aquí uno puede sacarse las típicas fotos, ver los monumentos, las piletas, en fin. Y si quieres entrar a la basílica, que es esa de allá, también es gratis. Puedes subir a la cúpula, parece. Ahora, para entrar ahí hay que hacer una enorme fila. Toda esa gente que está allá está esperando entrar. Y si uno quiere entrar, por ejemplo, a los museos del Vaticano o a la Capilla Sixtina ahí donde están los cuadros importantes del Renacimiento de Miguel Ángel Buonarroti. Por ejemplo, ahí está la creación de Adán, el juicio final, entre otros cuadros. Ahí cobran 25 a 30 euros. Hay que tener cuidado, sí, porque para esos lugares te piden, la Capilla Sixtina, por ejemplo, entrar con ciertas ropas. No puedes entrar con poleras musculosas o con shorts sobre la rodilla. Así que en eso hay que tener cuidado. Pero esta parte de aquí, esta parte es gratis. Mis queridos estudiantes, miren, estamos aquí en el Vaticano, una de las construcciones más emblemáticas del catolicismo aquí en Roma. Y lo más probable es que sean dos historias. Vamos a contar un poquitito ahí brevemente sobre el Vaticano. Por ahí, por inicios del siglo XVI, el Papa León X de aquel entonces decide modificar esta construcción a tal punto que llegue a ser uno de las construcciones más imponentes y de las construcciones más emblemáticas del catolicismo. Recordemos que en ese siglo también estaba todo el avance de los musulmanes, entonces estaba el constante conflicto entre católicos y musulmanes, y qué mejor que hacer una construcción importante e imponente que demuestre el poderío de la Iglesia Católica. Ahora les cuento cómo se construyó esta basílica. La construcción del Vaticano es bien cuestionada debido a que el Papa León X, para poder tener esta construcción que es enorme, necesita los recursos económicos, los cuales surgen a raíz de la venta de las indulgencias. En aquel entonces se le hizo creer a las personas que al comprar una indulgencia, que era un documento que lo podían comprar en las iglesias, iban a tener el acceso asegurado al cielo. Y a través de la ignorancia de las personas de aquel entonces, acuden en masa a comprar estas indulgencias a las iglesias, y lamentablemente con ese dinero se logró construir esta imponente construcción, símbolo del catolicismo. No obstante, hubo una persona que se dio cuenta de este engaño y le declaró la guerra a la iglesia. ¿Saben quién fue? Ese personaje en la historia, llamado Martín Lutero, se da cuenta que en ninguna parte de la Biblia dice que para poder entrar al cielo se necesita comprar una indulgencia, y le declara literalmente la guerra a la Iglesia Católica en aquel entonces, a tal punto que el Papa León X, ¿cierto?, decide darle la excomunión, y a través de una bula papal le pide que se retracte de todos sus dichos. Esta es la parte de la historia en donde Martín Lutero escribe sus 95 tesis argumentando por qué no había que creerle a la Iglesia Católica en ese contexto y que no era necesario comprar una indulgencia para poder entrar al cielo, porque en cualquier parte solo bastaba con cerrar los ojos y uno podía estar en contacto con Dios. Y ahí comienza uno de los conflictos más importantes de la época moderna. Con el pasar del tiempo, Martín Lutero es perseguido por la iglesia, ya que empieza a generar todo un movimiento. Hay gente que empieza ahora a creerle a Martín Lutero, deja de comprar las indulgencias, pero había que seguir con la construcción del Vaticano.
La iglesia nuevamente le pide a Martín Lutero que se retracte de sus dichos, pero ya era inevitable. Ya este movimiento empezó a correr por gran parte de Europa. Incluso hasta los días de hoy tenemos religiones e iglesias luteranas. Esto se conoce como la Reforma Protestante de Martín Lutero. Justamente en este mismo siglo, Cristóbal Colón, ¿cierto?, de manera accidental, llega a América, y en América la religión católica no existía, por ende era urgente evangelizar a los nativos americanos, porque aquí en Europa, ¿saben lo que estaba pasando? Muchos católicos estaban dejando de ser parte del catolicismo y se estaban yendo a otras órdenes religiosas que empiezan a surgir en este contexto debido a ese conflicto, como el luteranismo, el calvinismo, las iglesias anglicanas. Entonces la Iglesia Católica en el siglo XVI se da cuenta que poco a poco va perdiendo creyentes, y durante todo lo que fue la Edad Media, ¿cierto?, habían sido la institución más importante. Entonces los católicos que fueron perdiendo aquí en Europa, a raíz del movimiento que inicia Martín Lutero, fueron recuperados en América con la conquista. Eso brevemente, hay una historia sobre el Vaticano.